Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala ha experimentado una significativa reducción de la tasa de homicidios en los últimos 7 años. De 46 homicidios por cada 100.000 habitantes que el país llegó a tener en 2009, las proyecciones indican que finalizará el 2016 con una tasa de 29 muertes por cada 100.000 habitantes. A pesar de este avance, la percepción de seguridad en la población no ha mejorado sustancialmente. Esto se debe a que continuamos siendo el 6º país más violento de América Latina y el 10º a nivel mundial. Además, las personas continúan siendo afectadas por otros problemas asociados a la inseguridad, como las extorsiones o los robos que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos. Según datos del Ministerio Público, de abril de 2015 para marzo de 2016, se registraron 1.843 casos de extorsión. La mayoría de estos ocurrieron en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepeques y Alta Verapaz. Sin embargo, existe un subregistro importante, pues muchos casos jamás son denunciados por las víctimas. El delito de extorsión en el país está relacionado a la impunidad, la falta de confianza en las instituciones, el descontrol en el sistema penitenciario y las pandillas. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía contra las Extorsiones, unos 10.000 teléfonos celulares de los 22 millones que existen en el país son utilizados para extorsionar, y el 80% de las extorsiones son dirigidas desde los centros carcelarios del país. La mayoría de extorsiones son dirigidas a residencias particulares o negocios, siendo el transporte público un blanco especialmente vulnerable para estos criminales. Para finales del 2014, la PDH denunciaba que en promedio se registraban de 120 a 125 muertes mensuales en el transporte público. El dato contabilizaba a pilotos asesinados por negarse a pagar extorsiones y a usuarios ultimados en intentos de asaltos. El delito de extorsión está afectando gravemente la vida de los guatemaltecos. Cientos de familias han tenido que cerrar sus pequeños negocios o se han visto forzados a abandonar sus casas debido a que no pueden cumplir con las exigencias de los criminales. Otros han sido asesinados por negarse a continuar pagando a los criminales. Los costos sociales, económicos y humanos de las extorsiones son sumamente altos para el país, y es un problema que no podemos seguir ignorando. Cientos, si no miles de guatemaltecos están afectados hoy en día por las extorsiones. Muchos lamentablemente han tenido que abandonar hogares, negocios, trabajos, y otros más trágicamente han perdido la vida porque se han atrevido a enfrentarse a este tipo de delincuencia organizada. Bienvenidos al programa Dimensión. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el tema de las extorsiones. Tengo el gusto de estar como moderador invitado, ya que el doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar en esta oportunidad. Para hablar de este tema tenemos a dos invitados expertos, a la licenciada Emma Flores, jefa de la Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público, y al licenciado Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hemos visto nosotros en los medios casos realmente trágicos. Hace algunas semanas era el caso de un piloto de autobús que dejaba una carta y básicamente le decía a la persona que ya no iba a pagar un solo centavo más porque era parte de su trabajo y que estaba dispuesto a dejar o encomendar su vida a Dios. Lamentablemente fue asesinado trágicamente. No solamente hemos visto eso, hemos visto también en esta semana también el tema del mercado en la zona 6 que tuvieron que cerrar. Luego está el reporte de la prensa en donde tuvieron que colocar incluso banderitas porque en señal de que habían pagado. O sea, este es un tema que realmente está afectando muchísimo a la población.
Y si bien, como se mencionaba en el reportaje, la tasa de homicidios se ha reducido bastante fuerte, digamos, durante los últimos 8 años, de todas formas, este tipo de delitos afecta muchísimo la calidad de vida de las personas, sobre todo en términos de la tranquilidad y la paz que puedan tener. Licenciada, desde el Ministerio Público, ¿cómo están afrontando este problema? ¿Cuáles son las áreas que mayor incidencia se tienen en Guatemala dentro de la ciudad? ¿Cuáles son aquellas que son más afectadas? ¿Y cuál es el trabajo que están realizando ustedes? Sí, gracias por la invitación. Sí, definitivamente el tema de las extorsiones es un tema difícil porque lo ha sufrido la ciudadanía, en lo que hay una afectación, en principio, no solo del patrimonio, sino, como usted lo mencionaba, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, y en algunos casos, lamentablemente, también se ha visto afectada la vida y la integridad de las personas. Pues dentro de la perspectiva fiscal, pues existe un compromiso fuerte para el combate de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión. Lo primero es un fortalecimiento a nivel institucional con la creación de una nueva fiscalía, lo cual... ¿Desde hace cuánto existe esta fiscalía? Esta fiscalía es creada a finales del 2014 y creo que lo importante es eso, el fortalecimiento a nivel institucional, porque un principio era un grupo de personas que se dedican al tema de la extorsión por 12 personas, y también en la Fiscalía de Delitos contra la Vida pues había un equipo de trabajo especializado en el tema de las pandillas, tanto del barrio 18 y tanto de la MS. Creo que aquí lo importante es que se fusiona este equipo de trabajo, se fortalece, se busca la especialidad, porque al final este tipo de delitos son cometidos por pandillas, pero también por otro grupo de personas que se dedican al tema de la extorsión. Eso es importante a nivel del Ministerio Público, con el tema de la especialización y sobre todo una atención personalizada en el tema de la víctima. ¿En qué aspectos fundamental? La ley permite resguardar los datos de identificación de la persona. Y ese es el mensaje fundamental que me parece que hay que dejar en el tema de las extorsiones. Una persona que pone la denuncia, en principio, sus datos son protegidos. Eso es exacto, a nivel fiscalía. Eso es importante, porque la primera amenaza que recibe la persona es que no denuncie. Entonces es importante que a nivel fiscal se pueda resguardar la identidad de la persona, de saber si está presentando una denuncia. Y es importante que la ciudadanía se acerque, digamos, a la autoridad, se acerque al Ministerio Público, porque al final ellos son las personas que tienen la información de quiénes son los que están realizando estas extorsiones, de en qué forma se está realizando. Y para que a la vez nosotros podamos hacer las coordinaciones con Gobernación para proteger la vida de las personas y sobre todo establecer una estrategia de trabajo. No todas las extorsiones son iguales. Es ahí la importancia en temas de especialización para saber si se trata de una estructura criminal, pues requiere, digamos, todo este equipo de trabajo e implementar pues mecanismos de investigación que la ley permite, ¿no? Licenciado, ustedes desde el centro de pensamiento en el que ustedes laboran, ¿qué tipo de diagnóstico han hecho respecto a este tema? ¿Cuáles son los lugares más afectados? ¿Desde cuándo es que se está incrementando? Porque la percepción que existe es de que esto como que desde algunos años para acá se ha incrementado. Claro. Bien, yo quiero retomar algo que la fiscal mencionó atinadamente. Me parece que anteriores administraciones del Ministerio Público tenían como compartimentadas las investigaciones. Por un caso, la Fiscalía de Delitos contra la Vida tenía información útil para investigaciones de estructuras u organizaciones criminales que si bien estaban vinculadas a homicidios, tenían el móvil siempre en las extorsiones. Y existía otra sección en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que era la sección de delitos contra extorsiones, donde se trabajaba el fenómeno. La actual administración, me parece que atinadamente como una decisión político-criminal, tuvo bien crear la Fiscalía de Sección contra las extorsiones, que de hecho también mantiene resguardo o empatía, mejor dicho, con lo que fue la última reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 30 también ya le da vida directamente a la Fiscalía contra Extorsiones. De lo que nosotros hemos podido ver desde afuera, es claro que existe este delito bajo varias circunstancias que vale la pena analizar. Desde el 2009 el delito como tal se reformó, digamos, el tipo penal en el Código Penal, en el sentido de, sobre todo, agravar la pena y de dejarla como inconmutable. ¿Cuánto era antes y cuánto es ahora? Actualmente estamos hablando de 6 a 12 años la pena del delito de extorsiones. Eso da un mensaje de la preocupación también de la clase política. El sistema de justicia ha
es claro que ha recibido, últimamente se ha incrementado de forma exponencial el tema de las denuncias. Estamos hablando, yo estaba viendo registros oficiales de la Fiscalía en la página del Ministerio Público de 18.000 denuncias durante el 2015, y que hay que decir que la mayoría de esas denuncias, por decir el 50%, no estoy mal, estamos hablando en el tema de la ciudad de Guatemala o en el departamento de Guatemala. Eso deja claro que la mayor parte de la criminalidad relacionada con la extorsión se centra en la región central. Sin embargo, existen otro tipo de departamentos donde este fenómeno también es muy recurrente, y por eso también en su plan de implementación, que también está bien expuesto por parte del Ministerio Público, de tomar en cuenta que esta Fiscalía tiene cobertura a nivel república, pero que en algún momento también se está pensando que pueda tener presencia en los departamentos más afectados. Yo creo que bajo esa perspectiva el Ministerio Público ha dado un salto cualitativo, y sobre todo con otro tipo de métodos, que es la persecución penal estratégica, a entender la extorsión no como un delito aislado, sino realmente entenderla como un fenómeno criminal en el que intervienen bastantes sujetos o criminales, por decirlo de alguna forma, y que tienen distintos roles. Por eso me parece a mí atinada las últimas operaciones que ha efectuado. Sobre todo hay que destacar, si bien mencionaron estos hechos delictivos que están afectando, hay operaciones exitosas de la Fiscalía en coordinación con la policía. Y es, por ejemplo, la última que me parece que es de hablarla, es la Operación Rescate, que estamos hablando de una investigación paradigmática, que está prácticamente imputada más de 100 personas, si no estoy mal. Entonces, estamos hablando de una visión estratégica de la persecución penal y de la investigación por parte del Ministerio Público. Y de personas que están ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional. Con distintos roles y distintos tipos de intervenciones a nivel de la organización criminal. ¿Cuáles son los mayores éxitos que han tenido hasta el momento en el Ministerio Público? Aparte del que ha mencionado, digamos, ¿de qué forma ustedes han logrado descubrir que operan este tipo de estructuras? ¿Quiénes son las que lo conforman? Usted mencionaba anteriormente que eran las maras, pero ¿son realmente, digamos, estas las principales operadoras de este tipo de delitos? Yo mencionaría que entre los éxitos que ha tenido la Fiscalía es, en principio, el plan de trabajo en forma estratégica y el posibilitarle, digamos, a las víctimas diversas formas de poder denunciar. Se han hecho varias operaciones en forma estratégica. ¿Qué se buscaba? No solo, una de las críticas de los ciudadanos es que en los procesos de investigación solo se detenía, digamos, a los miembros de la organización que ejercían funciones de cobro, el que iba a recoger el dinero. Solamente mujeres y ancianos. Jóvenes. Exacto. Sin embargo, la Fiscalía en forma estratégica está investigando la estructura como tal, deteniendo no solo a esas personas que realizan una función, que sí se benefician de realizar esa función, sino también llegando, digamos, a otros miembros de la organización criminal que ya ejercen funciones de sicariato. Por ejemplo, recuerdo la operación denominada Rescate del Sur. ¿Qué es lo importante en esta oportunidad? El día del operativo se detienen a 69, actualmente van 80 personas detenidas, 10 empresas de transporte afectadas. Se resuelven 30 asesinatos. Y se pudo establecer que esta organización criminal había percibido por lo menos 3 millones de quetzales. ¿En qué periodo de tiempo? ¿Un año, 2 años? Sí, en un año. Ya. Entonces se puede establecer por qué es en forma estratégica, y en se detiene no solo a esas personas que realizaban esas acciones, que también tienen incidencia, sino también se detiene, digamos, a sicarios, a coordinadores, a miembros de digamos, toda esta operación, por ejemplo, corresponde a una clica del barrio 18 denominada Solo para Locos. Entonces, esos afectaban a toda el área del sur, y en conjunto también se hace por parte de la Fiscalía coordinación con el Ministerio de Gobernación, no solo en la parte operativa, sino en la parte de seguridad, porque inclusive actualmente existe todo un plan de trabajo y de seguridad en toda esa área de trabajo. Ahora, fiscal, disculpe, se nos ha terminado el tiempo en este segmento, pero dejo una inquietud. Digamos, efectivamente estas personas están en las cárceles, sin embargo, algunos de los datos es de que desde las cárceles son donde efectivamente se opera esta criminalidad. Entonces, ¿cómo atacarlos una vez están dentro de la cárcel? Pero vamos a resolver esa duda en nuestro siguiente segmento. Continuamos con Dimensión.
Bienvenido nuevamente al programa Dimensión, hablando sobre el tema de las extorsiones y la seguridad ciudadana. Fiscal, la interrumpí en el segmento anterior. Digamos, ¿cómo hacer para que estas personas que hoy están dentro de las cárceles, digamos, dejen de estar operando? Porque, de hecho, parte del problema es de que muchas de las personas que están en las cárceles pues no tienen obviamente un medio de vida, muchos son jefes de hogar, tienen que mantener a la familia y la excusa que dan, bueno, entonces tenemos que seguir delinquiendo, aunque sea desde las cárceles, y ahí están prácticamente muchas veces las cabecillas, que son las que mandan órdenes a las personas que están afuera. ¿Cómo afrontan ustedes como fiscalía ese tipo de situaciones? Sí, realmente es innegable que en el sistema penitenciario pues, existen varios problemas, desde un tema de hacinamiento, desde un tema de corrupción, porque si ellos tienen teléfonos para poderse comunicar, tienen armas de fuego y un montón de objetos ilícitos, es por un tema de corrupción, porque se les permite, digamos, desde el tema del sistema penitenciario. A mí me parece que es un tema complejo. Creo que lo primero es que hayan reformas en el tema de la administración del sistema penitenciario que permitan pues, hacer más eficientes los controles que se pudiesen tener. Me parece que por parte del Ministerio de Gobernación se hacen esfuerzos considerables. Para recuperarlo. Sí, para recuperarlo. Lo que sucede es que por mucho tiempo ha habido un tema de descuido en el tema del sistema penitenciario. Pero ustedes como Fiscalía ¿investigan a estas bandas que operan dentro de las cárceles o no? Sí, se les investiga. No, se les investiga y no solo se les investiga, se les procesa también dentro de las acciones de investigación que realiza el Ministerio Público. Cuando yo le hablé de la operación Rescate del Sur, le estoy hablando de personas que estaban en libertad. Entonces, dentro de la estrategia de trabajo, lo primero es que esas personas que están, en libertad, poder realizar la acción operativa y poder, digamos, quitarlas de las calles, especialmente a los sicarios, y poder quitar la extorsión como tal. Sin embargo, dentro de esa investigación se establece la participación de personas que estaban privadas de libertad. Entonces, el Ministerio Público también a estas personas las cita para poder responsabilizarles penalmente por las acciones criminales que hacen en perjuicio de los ciudadanos guatemaltecos. Sí se tiene que hacer. Licenciado, ¿cómo retomar el poder de el control de las cárceles? Sobre todo porque si uno ve la lógica detrás de esas personas que están dentro de la cárcel, dicen, bueno, muchas de ellas han sido condenadas a 50 o 60 años. Claro. Una condena más no va a ser la gran diferencia y dicen, bueno, o sea, si yo voy a estar aquí de por vida, pues sigamos delinquiendo. ¿Cómo quitar ese tipo de incentivos que puedan existir? Yo recuerdo que en su momento el sistema penitenciario impulsó un proyecto sobre poder instalar interruptores de señales de teléfono alrededor de los centros de privación de libertad. No tengo ahora claridad si esa política o esa iniciativa tuvo impacto, pareciera que no, porque mucho se ha dicho de que en buena medida el móvil sigue, o las llamadas, de hecho en algunos casos siguen, o la forma de operar sigue también reduciendo el tema de las cárceles. Yo creo que hay que decir una afirmación muy fuerte y la fiscal lo ha hecho. Me parece que el sistema penitenciario está actualmente en una crisis, no solo en el tema de seguridad, sino para la misma de los propios privados de libertad, sino también para la misma ciudadanía, ¿verdad? Que se ve afectada por aspectos de que estén delinquiendo directamente gente que tal vez está privada de libertad porque ya o está en cumplimiento de condena o está todavía resolviendo su situación jurídica en otro proceso y se encuentra en prisión preventiva. Esta situación me parece a mí que ya está fuera de lo que pueda hacer el sistema penal. El sistema penal, como bien dijo la fiscal, ellos siguen su investigación, procesan a estas personas, digamos, aún estén privados de libertad o no. Pero me parece a mí que ya son medidas administrativas que le corresponden directamente al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General del Sistema Penitenciario, en el sentido de prevenir la consecución de este tipo de delitos. Entonces, tenemos que apostarle a una reforma integral, como le estaba mencionando la fiscal, y yo creo que esas son palabras importantes, porque los procesos de resocialización, que es la misión que se le encomienda al sistema penitenciario, evidentemente están dejando claro que no son los mejores, ¿verdad? Esa situación merece especial atención y es una problemática ya nacional, sino los últimos hechos también dentro de los centros de privación de libertad, violentos, hay que decirlos, tal vez no es el tema que estamos hablando, pero deja claro el poco control de las cárceles que tienen las autoridades y que en buena medida los centros de privación de libertad han estado a control de las mismas personas que se encuentran ahí. Básicamente podemos esperar de que si no se retoma el control de las cárceles, este problema no se resolvería.
Más que eso, ¿podemos afirmar eso? Yo creo también que además del control de las cárceles, y esto es algo que me parece que hay que hacer una reflexión también, el sistema penal tiene tope. El trabajo que hace la Fiscalía, que hace el DEIC, la Policía Nacional Civil, me parece que es excelente y debe continuar y debe fortalecerse en el sentido de, porque están mostrando resultados importantes. Por eso la Operación Rescate Guatemala o Rescate del Sur me parece que es un caso paradigmático que hay que valorar y es un esfuerzo que se aplaude, digamos, a la Fiscalía porque uno como ciudadano espera que el Ministerio Público responda y lo está haciendo. Sin embargo, ¿qué pasa después de que, digamos, de alguna otra forma sacan a toda esta gente y la procesan? Estamos hablando más de 100 personas de una comunidad o de ciertas zonas donde se encuentran los sicarios o quienes están como colaborando, ¿verdad?, en el marco de la extorsión. Me parece a mí que esas ya son acciones de prevención y el sistema penal ya no interviene ahí. ¿Sí? Ese es el tope, digamos. Vamos a seguir procesando, pero digamos, ¿qué está pasando en las zonas donde logramos sacar a esa gente y la comunidad quedó ahí? Quedaron jóvenes, quedaron niños, quedaron mujeres. Pueden tomar otra vez el lugar, digamos, de los antiguos operadores. Totalmente. Entonces, esto es algo que hay que valorarlo, porque aquí ya son iniciativas de prevención las que tenemos que tomar, digamos, y por eso es el tema de seguridad directamente. ¿Qué vamos a hacer en esa comunidad? Ese es el reto después de una operación exitosa. Yo creo que el proceso judicial va a continuar y va a ser exitoso y se van a lograr las condenas. Pero ¿qué vamos a hacer en los lugares donde pudimos sacar a todos los criminales y los pudimos procesar y que guarden prisión? Ese es el gran tema. Esa es una primera reflexión, digamos. No le podemos dejar toda la responsabilidad al sistema de justicia penal. Hay acciones de prevención que el Estado debe asumir también. Dentro del total de delitos que se cometen en Guatemala, ¿qué lugar ocupa el tema de las extorsiones? El delito que es más denunciado es lo relacionado a violencia contra la mujer. Sin embargo, recordemos que en el tema de extorsión, el problema también es que hay, digamos, poca confianza, que gracias a Dios se ha ido mejorando en materia de justicia de las personas para poder denunciar, especialmente en el delito de extorsión. Y entonces, por ejemplo, vemos un cierto número de denuncias que se presentan a la Fiscalía, pero nosotros tenemos conocimiento que no es la totalidad de los ciudadanos que están siendo afectados por este ilícito. ¿Cuántas denuncias han recibido este año, por ejemplo? En este año en la ciudad capital me parece que aproximadamente 6.000 denuncias se van recibiendo. Yo quería rescatar de las iniciativas administrativas que tal vez están más relacionadas a la prevención y que estaba relacionado a la creación de la Fiscalía, fue esta aplicación que pudo compartir el Ministerio Público a los usuarios, que identifica los números que están relacionados a extorsiones. De hecho, está promocionada en la misma página y sería interesante analizarla porque me parece que manda una alerta a la persona que tal vez está recibiendo llamadas donde lo están extorsionando a uno y uno puede consultar a través de esta aplicación. Me parece a mí que esas son medidas administrativas. ¿Es una aplicación que está disponible en cualquier celular? Sí, está disponible esta aplicación que se puede descargar y tiene dos finalidades. Una preventiva, en el cual en principio cuando uno descarga esta aplicación del app del Ministerio Público, automáticamente es una base de datos que han sido identificados como extorsionistas. Y entonces cuando usted recibe una llamada y ese número ya está dentro de esa base de datos, aparece una alerta: no contestes una llamada de extorsión. Sin embargo, es posible que uno también reciba una llamada y ese no está registrado. Entonces, automáticamente también aparece la posibilidad de grabar esa llamada. Y inmediatamente usted puede generar un reporte al Ministerio Público, en el cual envía la grabación de la llamada y el reporte de su denuncia como tal. ¿Y eso lo hace automáticamente? Automáticamente. Entonces existe personal de la Fiscalía quien va a atender ese reporte. Dentro de la iniciativa que ha tomado el Ministerio Público con el fortalecimiento a nivel institucional es llevarle a los ciudadanos diversas posibilidades para poder denunciar en forma inmediata. Y por eso es que en principio la creación de la Fiscalía no solo es aumentar la cantidad del personal, sino la posibilidad de que usted pueda denunciar a 365 días del año, 24 horas al día, porque es un tema grave para la ciudadanía. Y entonces resulta que si el viernes en la noche me llaman a mí por extorsión, no me van a decir, mire, venga el lunes para que usted presente su denuncia. No hay horario para cometer crímenes. Exactamente. Entonces eso le permite al ciudadano inmediatamente recibir una atención. También existe un call center 1574 en el cual pues, usted puede llamar y denunciar que es víctima de extorsión. Pero importante es también
que aunque uno personalmente no sea víctima de extorsión, a veces en el lugar donde uno vive tiene conocimiento, digamos, de estas acciones criminales que se están realizando y tiene información que es útil para las autoridades, y es importante poder llamar y proporcionar esa información. Por supuesto que esa información nosotros pues la canalizaremos, la investigaremos y haremos las acciones que correspondan de conformidad con la ley. Y también a través de Internet, a través de la página del Ministerio Público, también se puede generar una denuncia. Exacto. Esta, sin duda alguna, tiene que darse más publicidad para que las personas lo conozcan. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo segmento. Continuamos en Dimensión. Iniciamos el tercer segmento en el programa Dimensión hablando sobre extorsiones y seguridad ciudadana. Detallemos un poco, digamos, un ciudadano, qué es lo que tiene que hacer para obtener esta, digamos, porque creo que es muy importante y sobre todo a veces muy poco conocido por la población, a pesar de que me imagino que hicieron alguna labor de socialización. Yo recuerdo que cuando se impulsó la creación de la Fiscalía también se impulsaron estas medidas que, ojo, son medidas administrativas que coadyuvan a la prevención o, digamos, a personas que están en riesgo de seguir siendo víctimas de la extorsión. Y eso, ojo, la reflexión es que eso no debería ser una posición del Ministerio Público, pero el Ministerio Público la asumió, digamos, y en vista de que las entidades responsables no lo han hecho. Y eso habla bien, responsable en este caso? Mí debe ser el Ejecutivo, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, por poner un ejemplo de quién es el responsable en este sentido. Pero el Ministerio Público lo hizo y lo está haciendo bien. Me parece a mí que en su momento sí se le dio bastante publicidad. De hecho, hasta en el Transmetro hay carteles sobre el tema de llamar a este número que mencionó la señora fiscal. Pero también son medidas que contribuyen en buena medida a darle una respuesta inmediata a la víctima, porque como dijo la fiscal, no podemos decir que si uno es víctima de un delito tengo que presentarme hasta el día lunes y el fin de semana nadie va a darme respuestas sobre cómo se va a resolver mi situación, sobre todo que me puedo encontrar en un ambiente de temor y de miedo, ¿no? por la misma acción delictiva. Yo creo que ese tipo de iniciativas deben de seguir dándosele mayor publicidad. Qué bueno que lo retomamos porque el Ministerio Público ha hecho esfuerzos notables a nivel de su página de internet. También parece que es un esfuerzo bastante visible y notable de querer transmitirle a la ciudadanía que en el tema de extorsiones se está trabajando, se están tomando medidas que buscan resguardarlas también, darles un mensaje de protección y seguridad. Y yo creería que también esto podría mejorarse, sin duda alguna, con esfuerzos de quienes son los responsables, en el caso del Ministerio de Gobernación, que entiendo que ha apoyado en el campo de la investigación, pero no debemos descartar el tema de la prevención, que es totalmente distinto. Y esas son acciones que no debemos descartar. Esas iniciativas deben fortalecerse, mejorarse y seguirle apostando, porque la prevención va a evitar de alguna otra forma que este tipo de fenómenos de criminales siga acaeciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar que una persona que está siendo víctima de extorsiones termine trágicamente asesinada? Porque esa es la historia, digamos, de cientos de personas, digamos, aquí en Guatemala. Y lo sabemos, o sea, personas que en su tienda los han ido a asesinar en los buses, en sus hogares. ¿Qué es lo que falló ahí? Digamos, puso la denuncia al Ministerio Público y aún así lo asesinaron. No sé si, ¿cómo nos podría explicar esa situación, fiscal? Sí, yo creo que lo más importante es retomar lo mismo que yo le mencionaba, es presentar la denuncia oportuna. ¿Por qué? Porque cuando usted lo hace como ciudadano, en principio le permite tener en contacto con una persona especialista en el tema de extorsión. Recordemos que las extorsiones no todas es la misma modalidad y en algunos, cuando usted presenta la denuncia, a pesar de que tenga una amenaza que mire, lo vamos a matar, con la información que usted presente ante la autoridad, le pueden decir, mire, esta persona que le está amenazando a usted se trata de un imitador y no tiene una capacidad operativa. Mire, lo tenemos identificado, tenemos estas denuncias, estamos trabajando, no se preocupe, no le conoce, no le pague, tranquilo. Pero existen otros casos donde lamentablemente con la denuncia se establece que existe un peligro para la persona porque es una organización criminal
y no queremos pues engañar a la población, porque eso es real y eso es lo que ellos ven todos los días, a veces en los noticieros. Entonces es importante tomar acciones, no solo en el tema de investigación inmediatamente, sino también acciones en temas preventivos, como cuáles. Es necesario en ese caso, digamos, hacer coordinaciones con gobernación para materias de seguridad. En algunos casos extremos es necesario hacer coordinaciones para poder retirar a la persona del lugar de riesgo. También el Ministerio Público cuenta con una oficina de protección, digamos, a los testigos, a las víctimas en este caso, para poder atender una situación de riesgo. ¿Qué porcentajes de denuncias llegan a esos extremos? Mire, de tener que reubicar a la persona, por ejemplo. Exacto. Fíjese que existe, digamos, cierta cantidad, digamos, un porcentaje como tal, no se lo puedo proporcionar en este momento. Sin embargo, sí se han dado casos en los cuales nosotros tengamos que hacer ese tipo de acciones. Y por eso le decía, la importancia de que el ciudadano tenga un contacto en forma inmediata con la autoridad, con el Ministerio Público, para poderle asesorar en su caso en particular. Porque no le podemos decir que, digamos, la forma de actuar sea toda en los mismos casos, porque todos son distintos. Y de ahí hacer una estrategia de trabajo con la persona. Ahora, cuando usted ve sectores, por ejemplo, como el mercado de la zona 6, o lo que sucedió hace algunos meses con el mercado en el municipio de Mixco, con el alcalde que llega efectivamente a colocarse y a decir, miren... pues, que le iba a brindar la seguridad. Claro, exactamente. Es en ese tipo de casos cómo actúa el Ministerio Público, porque obviamente si son amenazas reales, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Proceder a cerrar el lugar o, digamos, tienen que seguir operando y les dan cierto tipo de seguridad? Porque pareciera que las acciones del alcalde fueron desesperadas. Sí, fíjese que justamente en temas complejos como ese, es por eso que yo le digo que es necesario realizar un plan de trabajo atendiendo, digamos, a la situación que enfrenta sobre todo la víctima. Porque, y recordemos, el Ministerio Público, digamos, tiene por mandato constitucional el tema de la persecución penal. Sin embargo, debe hacer coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para efectos preventivos y sobre todo para garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Entonces, en ese tipo de casos se tiene que hacer una estrategia a nivel de investigación dirigida por parte del Ministerio Público, pero también coordinar con el Ministerio de Gobernación en materia de seguridad. Digamos, en el caso de un mercado, justo como está haciendo en Jocotales, que lo que se hizo fue hacer coordinación con Gobernación para que prestaran seguridad desde la madrugada y que hubiera presencia policial en los alrededores. Aún así, entiendo que hicieron 6 intentos de asesinato, incluso algunas personas murieron en este mercado. ¿Es cierto? A pesar de esta seguridad que le brindaba el Ministerio de Gobernación. Sí, y yo lo que quisiera, digamos, rescatar en ese punto de vista es que, repito, que lo que se tiene que hacer es ese tipo de coordinaciones en materia de seguridad. Y lamentablemente, como precisamente por el tema de seguridad de las víctimas, no se puede profundizar en las investigaciones que se están realizando ni en ni en otros casos. Y a veces quisiera yo que se diese a conocer a la población, pero lamentablemente no es posible. ¿Cuántas vidas también se han logrado, digamos, evitar? Salvar. Exactamente. Y existen algunos casos en los cuales las acciones de investigaciones han permitido hasta salvar la vida de 10, 15 personas, pero no podemos nosotros revelar ese tipo de datos. Porque, claro, y lamentamos, por supuesto, los criminales se darían cuenta. Exactamente, lamentablemente la pérdida de algunas vidas y algunos ciudadanos. Pero las acciones que se deben tomar son esas, son hacer las coordinaciones en materia de seguridad y fortalecer la investigación. Y, sobre todo, la confianza, digamos, de las víctimas como tal, de proporcionar información, digamos, a los investigadores. A veces, en algunos casos, yo veo demanda de la ciudadanía en cuanto estoy siendo víctima de extorsión, estoy siendo afectada, y nosotros verificamos a nivel fiscal, a nivel de la autoridad policial, y las personas no han presentado una denuncia. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en respuesta a eso? ¿Por qué? Porque es un delito, digamos, de acción pública, es decir, el Ministerio Público no solo está obligado y está totalmente facultado para actuar, aun si no tiene la denuncia del ciudadano,
¿Qué hemos hecho en algunos casos? Nosotros enviar personal de la Fiscalía a buscar a las víctimas y decirles, aquí estamos, necesitamos que ustedes colaboren con nosotros. ¿Por qué? Porque quien tiene la información de cómo está sucediendo la extorsión son las víctimas. Entonces necesitamos la colaboración de ellos para fortalecer las investigaciones. ¿Cuáles, digamos, otras acciones tiene que tomar el Ministerio Público para ir fortaleciendo esto? Porque, claro, uno ve que efectivamente el Ministerio Público está haciendo una labor muy importante que muchas veces pasa desapercibida. Y por lo mismo que mencionaba la fiscal, muchas veces no pueden decir los éxitos que han tenido por una cuestión de seguridad. De seguridad, claro. Exactamente. Pero digamos, ¿qué otras áreas tiene que fortalecer el Ministerio Público? ¿Necesita tener más presencia en el interior? ¿A qué plazo se puede lograr con los recursos que se tienen actualmente? Yo creo que la Fiscalía, desde que se creó, tenía aunado un plan de implementación por distintas fases y eso me parece que es atinado. Habría que evaluar también, creo yo, no en el sentido de querer criticar, sino una evaluación que le pueda permitir al Ministerio Público corregir si estas medidas que han tomado han sido realmente eficaces y que puedan replicarse en otros departamentos al momento en que la Fiscalía empiece a tener presencia, ya como sucede en los departamentos que ha priorizado, que tengo entendido que son aproximadamente 6 u 8 en otra fase. Evidentemente, el fortalecimiento institucional, como lo mencionó la fiscal, debe continuarse, dado porque está siendo un delito que está teniendo, si no es el más denunciado, pero socialmente tiene un impacto grave y que también conlleva, en los peores casos, el sentido de que se puede perder una vida, digamos, de las personas que están siendo víctimas primariamente de la extorsión. El otro mecanismo que debe evaluar, yo creo yo, desde el punto de vista, y es una sugerencia después de evaluar las medidas, el impacto que han tenido, que me atrevería a decir que sí han tenido un impacto favorable, es también qué intervención debe tener el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación, como lo mencionó la fiscal, al momento de que existen víctimas en riesgo, o en qué zonas, si son zonas también que tienen índices de hechos delictivos más graves, pues habría que hacer otro tipo de intervención distintos a otro tipo de lugares donde tal vez solo existe la perturbación por medio de las llamadas. Habría que analizar ese impacto sobre esas medidas administrativas, entendiendo también, por ejemplo, regresando a la aplicación, ¿verdad? Y de poder informarse sobre si una línea ha sido sujeta de extorsión, entendiendo que estamos hablando de más de 22 millones de teléfonos celulares en el país y que las líneas van a seguir continuando. Ese tipo de controles, por eso no podemos dejar al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación solo, digamos, en esa lucha. También hay otro tipo de controles administrativos que pueden ondar respecto a los teléfonos que podría uno mejorarse. No estoy diciendo que se limite el tema del uso del teléfono, para nada, sino ciertos controles que también coadyuvarían. Eso como otra reflexión. Hay una ley, digamos, que se aprobó ya hace algún tiempo en donde tenían que estar registrados todos los teléfonos. Claro. Esa ley tenía un tiempo de implementación. ¿Ya estamos llegando a ese punto final o todavía habría falta? Que consultar con la Superintendencia de Telecomunicaciones, que la ley le encargaba prácticamente el control, ¿no? Y es complejo porque en algún momento si uno ve el registro de los teléfonos, este famoso email, es un número enorme. Se había pensado en esa ley más para el robo de celulares, ¿verdad? Sin embargo, habría que ver cómo ese tipo de controles administrativos de la Superintendencia de Telecomunicaciones también pueden coadyuvar en la esfera de prevención. Claro, porque la idea también era que los teléfonos tuvieran un propietario que estuviera registrado. Eso ¿verdad? coadyuvaría mucho y también que a las entonces ya investigaciones. no hubiera la posibilidad del anonimato como actualmente sucede. Pero vamos a continuar con ese tema en nuestro siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Entramos al último segmento del programa Dimensión, hablando sobre el tema de extorsiones y seguridad ciudadana. En el segmento anterior estábamos hablando precisamente del control en los teléfonos. Esta ley, digamos, en donde supuestamente cada teléfono tenía que tener asignado un dueño y tenía que estar registrado ante la superintendencia, digamos, está próxima a que efectivamente se pueda llevar a cabo o todavía falta algún tipo, fiscal? Sí, yo creo que es importante lo que usted menciona con respecto a los controles que se tienen que tener con los teléfonos. ¿Por qué? Porque es una de las modalidades con las que más se utiliza en el tema de extorsión como tal.
También quisiera retomar algo de lo que usted estaba preguntando, porque me parece importante con relación a qué acciones se deberían de hacer por parte del Ministerio Público para el fortalecimiento en el tema de extorsiones. Y es importante lo que se mencionó acerca de la cobertura que se debe hacer por lo menos en 6 departamentos donde se tenga mayor incidencia criminal, pero yo quisiera resaltar un esfuerzo más que se hace a nivel de la Fiscalía por parte de la señora Fiscal General por el combate, digamos, no solo al tema de extorsiones, sino a todos los ilícitos que son cometidos por maras y pandillas. Y es el esfuerzo que se hace, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, porque vemos como hace unos días se firma por parte de la señora fiscal y los fiscales generales de Honduras y El Salvador un compromiso para realizar operaciones en conjuntas y en forma estratégica en materia de combate a maras y pandillas, siendo que estos son 3 países donde, digamos, pues que tienen en común, pues lamentablemente, pues parte de la presencia de las maras y pandillas, exacto, que estos grupos operan a nivel regional, no respetan fronteras. Exactamente, sí, son organizaciones a nivel transnacional. Ahora, hay un dato que anda circulando desde hace tiempo, que era que el 80% de las extorsiones venían del sistema penitenciario, pero digamos, se tiene un número similar para decir cuánto esto depende, digamos, de las maras. O sea, ¿qué porcentaje de las extorsiones son llevadas a cabo por las maras y no por otros grupos? Por parte de Gobernación se ha manejado un 90% de que son responsabilidad de las maras. De imitadores y un 10% de las pandillas como tal. Okay. En ese caso a mí me parece que sería importante pues retomarlo, hacer un análisis en bases estadísticas para poder establecer realmente si esos porcentajes son los que actualmente son los que pudiéramos nosotros tomar como certeros. En principio, ¿por qué? En principio porque hay cierta cantidad de los ciudadanos que sí presentan una denuncia como tal. En un principio, a veces es un poco complejo determinar si es pandilla o si estamos hablando frente a una extorsión realizada por un imitador, que fortalece la información que los mismos ciudadanos van proporcionando y la forma estratégica en la que se viene trabajando en la Fiscalía. A mí me parece que sí existe ese porcentaje, que digamos que en su momento fue mencionado por parte de Gobernación. Me parece que deberían de hacer estudios para establecer si actualmente esos son los porcentajes que son atribuibles a la pandilla. ¿Ustedes como Fiscalía? Mi percepción sería que me parece que hay cierta participación también mayor de las pandillas como tal, digamos, o por lo menos su afectación social. Claro. Sin embargo, existe también una gran cantidad de denuncias que tenemos que son atribuibles a imitadores. Tenemos personas que su actividad justamente es tener un teléfono, una guía telefónica y llamar todo el día. Entonces hace 30, 40 llamadas. Y como le es sumamente pues, rentable desde el punto de vista que con una persona que logre pues, convencer que le realice pues, un depósito, pues habrá obtenido un beneficio. ¿Y estas económico. Personas no son peligrosas, entre comillas? No tienen una capacidad operativa porque ni siquiera pues, conocen a sus víctimas. Y entonces y uno a veces está tan asustado que si aparece su nombre y su dirección, mire, le estoy llamando, yo sé que usted es el que me está diciendo, sé que usted vive en tal y tal dirección, y esos son los datos que usted, digamos, pues tiene registrados. O a veces cuando personas decidieron ya no aparecer en la guía telefónica. O cuando personas están, por ejemplo, vendiendo su vehículo y ahí aparece el número de teléfono. Mire, lo estoy siguiendo en este momento, yo sé que usted está vestido tal y tal y tal y el vehículo de usted es tal y tal, y las personas caen en un caos total, por supuesto, y por eso es lo importante, repito, acercarse y presentar la denuncia. Quisiera yo también comentarle que ese tipo de casos también nosotros ya hemos tenido, digamos, acciones operativas exitosas en los cuales, si bien es cierto, se captura a una sola persona, pero estos procesos tienen incidencias en que le permite a usted resolver por lo menos 30 o 40 denuncias. Y aparte de eso, que usted durante ese tiempo que duró la investigación tiene la satisfacción que todas las personas que se acercaron con nosotros, que llegaban con un tema de crisis así, aparte aprovecho a recordar que nosotros contamos con un equipo de psicólogos para apoyo a las víctimas. Se le puede decir a la víctima inmediatamente, fíjese que este número nosotros lo tenemos detectado como un número imitador.
inclusive, y entonces nosotros ya le empezamos a explicar a las personas cómo es la investigación en su caso en particular, y entonces le decimos no pague, no se preocupe, y entonces se le puede, digamos, asesorar. Inclusive, a mí me parece interesante ese tipo de procesos porque aquí vemos diferente. Generalmente la idea de los ciudadanos siempre es la pandilla, un grupo de pandilleros frente a una víctima. Aquí vemos lo contrario, una persona y vemos 20, 40 ciudadanos frente a un solo sindicato. ¿Y qué buscamos nosotros? Que en este proceso, por ejemplo, judicial, vayan todas las víctimas contra esa sola persona. Para que sea castigada. Exacto. ¿Qué cambios necesitan algunos cambios en la ley o en la legislación para poder combatir este tipo de delito? ¿O la ley ya brinda las herramientas necesarias? Yo creo que las estrategias ya no pasan por cambios normativos. Me parece a mí que todo el andamiaje jurídico que actualmente existe es favorable para el trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Por eso la Fiscalía, en el marco de la persecución penal estratégica, se ha utilizado mucho de lo que dispone desde el mismo Código Penal hasta la misma Ley contra la Delincuencia Organizada, y ha sido más un tema de estrategia de persecución fuera de lo que pueda marcar el campo normativo. Me parece a mí que no está ahí, digamos, lo primordial. Me parece que, como dijo la fiscal, se están tomando acciones que van más allá de la ley, sino realmente lo que le corresponde al funcionario, ya sea el Ministerio Público, ya sea el policía, ya sea quien esté en el Ministerio de Gobernación, de buscar como fórmulas adecuadas para siempre dar una atención integral, como mencionó la fiscal, y sobre todo seguir combatiendo el fenómeno desde la perspectiva punitiva o el sentido de la persecución penal. Yo sí quiero insistir, y he estado diciéndolo durante esta conversación, que prácticamente hay esfuerzos también que se deben de notar más en el campo de la política institucional responsable de la prevención. Me parece a mí que no hay que descuidar ese aspecto porque, digamos, este tipo de fenómenos criminales interviene mucho colaborador. Son al final problemas sociales que podría, totalmente, estas personas tal vez no tienen un trabajo formal y se ven en la necesidad de colaborar o encubrir, digamos, las actividades ilícitas, y habría que analizarlo. Por eso me parece atinado también que la fiscal diga que tienen que hacerse esos estudios también, que tal vez está fuera, digamos, de una investigación penal, sino que realmente entender el entorno social en el que se está desarrollando. El fenómeno de las maras al final termina cooptando a niños de 11, 12 años que no van a la escuela, que no ven ningún tipo de esperanza. Es fácilmente que ellos se puedan involucrar en ese tipo de cosas. Y claro, la fiscalía puede estar detrás de ellos, pero siempre van a surgir nuevos actores. Ya para finalizar, fiscal, digamos, la percepción de la ciudadanía es de que este fenómeno es imparable. Eso es, digamos, todos los días salen noticias de personas que han sido asesinadas porque no pagaron una extorsión, o, digamos, noticias de que ciertos transportistas están siendo extorsionados o que ciertas áreas de la ciudad están siendo... O sea, la percepción pareciera ser de una ciudadanía que de alguna forma es un tanto pesimista respecto a lo que se puede hacer. Ustedes como Fiscalía, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Necesitan duplicar el número de personal que tienen, duplicar el número de equipo que tienen para finalmente, digamos, que la ciudadanía se sienta más segura? Okay. Lo primero que creo que es importante resaltar que, como bien se mencionaba, la materia de seguridad no es como el tema de competencia del Ministerio Público. Okay. Al igual que el tema de prevención, más el tema de la función del Ministerio como tal, público, es la persecución penal. Quisiera resaltar que comprendo, digamos, a la población porque está pues siendo afectada por este ilícito, pero creo que lo importante es que se están haciendo esfuerzos considerables y que durante muchos años no habían podido apreciar operaciones que fueran exitosas en cuanto a la captura de un grupo de personas que estuviesen que estuvieran participando en estos ilícitos, y operaciones que sean exitosas, porque también la percepción de la población es detienen a la persona y luego la persona pues no pasa nada más, no se obtiene una sentencia de carácter condenatoria. Y aquí estamos trabajando un tema de fortalecimiento de la investigación como tal, resguardar
digamos, la identidad de las víctimas y fortalecer los procesos de investigación y los procesos operativos. ¿Qué haría falta? Por supuesto que hace falta, digamos, un apoyo en tema presupuestario para poder fortalecerlo. ¿Cuánto más, por ejemplo? Para implementar, por ejemplo, las 6 agencias que se están previendo a nivel departamental. Aquí se mencionaba que desde que se inauguró la Fiscalía, se presentó ese proyecto en 2 fases, que es lo que no ha permitido que se pueda ejecutar. Digamos, que no ha habido un apoyo en materia presupuestaria. Me parece que actualmente ya le están, por lo menos, proporcionando a la señora fiscal, pero eso es importante, contar con ese equipo de recursos, porque ahí en la institución, el Ministerio Público, cuenta con fiscales comprometidos, así que también se han visto, digamos, afectados en materia de investigación. Nosotros tenemos un compañero que, digamos, fue atacado, digamos, por realizar su trabajo en forma responsable. Sin embargo, hay un compromiso, digamos, a nivel del personal fiscal, pero me parece que eso sería importante, un fortalecimiento a nivel presupuestario para poder realizar acciones en materia de investigación. Y también esto es un trabajo integral. El Ministerio Público puede hacer grandes esfuerzos, es necesario también, y me parece que lo van implementando en el Ministerio de Gobernación, no solo en las acciones operativas de investigación, sino también en materia de prevención. Esos lugares a donde se llega, es necesario rescatar el lugar, realizar programas educativos, programas de prevención. Sí. Exacto, la presencia del Estado, que esto sea un proceso, digamos, integral, porque si no, ¿cuál va a ser la experiencia? Que realizamos un operativo, se detiene un grupo de personas y luego con el tiempo se reorganizan o viene otro grupo, digamos, a tomar ese territorio. Es un círculo que nunca termina. Que nunca termina. Entonces es necesario se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero en realidad yo creo que al final es de congratularse, digamos, por la labor que están haciendo en la Fiscalía. Yo creo que es importante y ojalá que se pueda seguir fortaleciendo y que esto pueda rendir los frutos, digamos, para la ciudadanía y sobre todo que la ciudadanía pueda tener la confianza de acercarse y de colaborar con estos procesos y que se termine, porque realmente la tragedia que está viviendo muchas personas pues es insoportable. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, gracias. Muchísimas gracias por su atención. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿qué acciones debería tener el gobierno para combatir las extorsiones? En Facebook, Carlos Antonio Villacorta nos compartió su opinión. Primero, combatirlos, pero debe cambiar el modelo de centro de detención juvenil y adultos, pues terminan siendo escuelas del crimen. Muchas escuelas para que los jóvenes entiendan que tienen mejores oportunidades. Resolver el problema de los niños de la calle. Vamos por la 4ª generación de hijos de niños de la calle y estos son abusados, violados, etc. Y estos a su vez replican lo malo. Está instituido. Necesitan gente con deseos de servir. Jesús María Alvarado Andrade agregó: fortalecer el sistema de justicia, logrando que exista confianza en la denuncia, en los procesos de investigación del delito y eventuales juicios para el establecimiento de sentencias condenatorias de aquellos que estén incursos en actos de extorsión.